Bueno, entonces vamos a hablar directamente del tema COVID. La verdad que las novedades que se van dando a diario es como que va generándose un nuevo récord, podemos decir. Ya hemos superado los 1000 casos por día. Y bueno, aquí en la región ayer también fue una jornada donde se dieron muchos casos de contagios nuevos. Hoy temprano lo marcábamos cuando abrimos el programa todos los días, hacemos la referencia de lo que pasa en La Plata, en Berisso y en Ensenada. La verdad que nuestra región tiene muchos casos que todos los días se van sumando de personas, digo, o vienen de, qué sé yo, de noticias que son un poco más salientes, como lo que estuvo sucediendo hace algunos días atrás en el barrio Cabezas, pero en general se vienen dando, mira, 149, acá lo encontré, 149 casos activos en La Plata, 45 casos activos en Berisso y 49 casos activos en Ensenada. Este es el registro de última hora que se está conociendo. Así que esto nos sirve para saludar en esta mañana a Enio García, es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que tiene la amabilidad de atendernos. Enio, ¿cómo le va? Aquí Fabián de Besa y Martín Striliski, lo estamos saludando en FM Cielo. Buen día. Hola, buen día Fabián, Martín, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estamos en plena curva, ¿no? La famosa curva que tanto hemos hablado, que va a seguir para arriba, Enio, ¿qué observan? Sí, Mm. no, lo que vemos es que a partir del 16 de mayo, cuando, cuando empezó una especie de flexibilización de autorizar más actividades comerciales, ¿no? Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un vínculo muy estrecho con el conurbano de la provincia. En realidad, geográficamente es el mismo territorio, son dos jurisdicciones distintas, pero hay un continuo que en la práctica hace con que sea el mismo territorio. Y a partir de ahí empezamos a ver un aumento de casos. Nosotros tenemos en la provincia entre 60 y 70 casos en promedio por día. A partir de ahí empezamos a ver una escalada. Aumentamos a 100, 150, 200, ¿no? Fue como bastante progresivo, se ve muy claro en lo que vos decís, ¿no? Ahí empezamos a ver acá la famosa curva, porque en realidad al comienzo de esa pandemia se tomó la medida del aislamiento preventivo de una manera bastante rápida, cosa que hizo con que no viéramos ese aumento de la curva. Ahora con la flexibilización estamos viendo, porque obviamente el virus no es un virus que está circulando en el aire, en el agua, sino que es un virus que circula con la gente empieza a moverse más, y obviamente el virus empieza a contagiar más personas, ¿no? Eso es lo que estamos viendo efectivamente. 41 infectados ayer en nuestra región, aquí en la región capital de la provincia, entre La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Es uno de los puntos de más atención de la provincia? Sí, hay lugares donde tenemos más casos activos, donde tuvimos algunos brotes importantes en barrios populares, y estamos poniendo la atención ahí porque son sectores de mayor vulnerabilidad, lo que hace con que el virus circule más rápido, lo que nos también genera una alarma de la aparición de posibles casos graves, ¿no? Y justo en la zona de la capital pasó lo que la semana pasada, lo que vimos con el barrio Cabezas, que también nos prendió una alerta. Pero cuando pasa ese tipo de cosas, cuando hay un brote así de esa magnitud en un barrio popular, es porque en la zona está circulando, ¿no? Entonces uno tiene que poner atención en toda la zona. Yo me acuerdo que en La Plata había toda una discusión si se abría más, menos, y nosotros estamos viendo que todavía hay casos activos, que todavía sigue apareciendo nuevos casos, ¿no? Y además La Plata tiene una conexión muy directa con el resto del conurbano también, no es que es un municipio que está aislado, más allá de la distancia que tiene hacia la capital federal, ¿no? Bien, ahí está su visión sobre, ahí esta discusión que tenemos por aquí sobre salir del AMBA o no salir del AMBA. Pero Fabián de Besa tiene una consulta también, doctor. Sí, Fabi. Sí. Señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cuál sería un número que a nivel país o a nivel provincia, si quiere, ahora estamos en cerca de 400 por día o más o menos en la provincia de Buenos Aires de casos
de infectados. Pero ¿cuál sería un número que debería realmente preocuparnos, digamos? ¿En qué momento habría que estar demasiado atentos o ya estaríamos ante un problema serio, digamos? 600, 800 por día, 1000 a nivel país, 2000 por día, digamos, porque uno no tiene magnitud porque esto no se conoce o nunca pasó. Sí, Entonces, ¿cuál sería sí. un número, digo, para que por Ujú. ahí no nos asusten con esto de que récord todos los días, porque es probable que se vaya superando ese récord, pero sí en algún momento, digamos, bueno, miren, acá sí, acá ya empieza a haber problemas serios. Sí, sí. No, es lo que vos decís, o sea, si no se toman medidas por ahí de disminuir la circulación de gente, todos los días vamos a tener un récord. Eso es así, eso lo vimos, bueno, a través de los medios de comunicación en el mundo, lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando en Brasil, cada día es un nuevo récord, ¿no? Y es muy difícil decir cuál es el número porque eso depende de la velocidad de transmisión. Es una enfermedad que el problema justamente que es muy contagiosa, no es ni la gravedad de los casos, porque lo que hemos visto es que el 80% de los casos son casos leves, la persona cursa una infección respiratoria leve, como si fuera una gripe, un resfrío, pero como es muy contagioso y el 20% en general de la población que es infectada demanda atención en los servicios de salud, entonces el 20% de mucha gente enfermándose al mismo tiempo es lo que genera el problema, ¿no? Que es esa novedad del problema de la saturación de los servicios de salud. Otras pandemias, ¿no? Epidemias a nivel mundial han producido, han marcado por ahí, no sé, la gripe española, por haber matado 1/3 de la población, ¿no? No es el caso de esa pandemia de coronavirus, no marca tanto por la proporción de muertes que produce, sino por esa saturación del sistema de salud que genera una situación, la verdad, desesperante, ¿no? De que en estas camas no hay. Entonces es muy difícil prever un número. Nosotros lo que miramos es la ocupación de las camas críticas y de las camas en general. Hoy estamos en 40-44% en promedio en la provincia, la ocupación de esas camas. Aclaro, no solo con pacientes COVID, obviamente, hay pacientes que llegan a las camas de terapia por otros motivos, pero bueno, estamos en 40-44% en promedio, y nosotros lo que vemos es si empezamos a pasar los 60%, nos empieza a preocupar, ¿no? Porque ese es el problema es tener gente enferma y no tener el lugar para tratarlas, Claro. ¿no? Y con respecto, Bienio, con respecto a eso de la ocupación de las camas, ayer hubo una reunión del intendente con el ministro y se habló de este tema. ¿La ciudad de La Plata debería de preparar ya sus hospitales de campaña? Sí, los hospitales de campaña no están mal, no es una mala medida. Los centros de aislamiento comunitarios tampoco, ¿no? Cuanto más camas tengamos para la atención de los pacientes moderados, porque por lo general los pacientes leves pueden estar en los centros de aislamiento, si tienen condiciones en la casa, puede estar aislados en su casa. El problema son esos 20% que necesita atención médica y fundamentalmente 5% que necesita terapia, ¿no? Sí. Entonces está bien el tema de las camas de Está bien, campaña, pero ustedes pero observan la que cama sería, crítica es la terapia. ustedes observan que sería inminente la utilización de estos hospitales de campaña. Mira, nosotros estamos trabajando con algunas proyecciones, y son proyecciones, son estimaciones, ¿no? Uno después tiene que ir ajustando eso todos los días a la realidad, y además esas proyecciones cambian en función de las decisiones que se van tomando, ¿no? No es una cosa natural. Si se logra de alguna manera poner algunos frenos en la circulación, obviamente el contagio baja y la proyección cambia. Pero con las proyecciones que estamos manejando hoy, entre 30, 40 días más o menos, si sigue ese ritmo, vamos a usar las camas de campaña, vamos a tener las terapias llenas, o sea, es la proyección que tenemos hoy con la cantidad de contagios que tenemos por día, ¿no? Estamos conversando con Enio García, es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, Fabi, ¿eh? Sí, no, la pregunta era que yo le quería, si es que lo tiene el dato, de que hoy están en 40%, decía, de ocupación. ¿En cuánto estaban
cuando esto era, cuando había menos circulación de la población, es decir, a principios de mayo, por ejemplo, usted puso como parámetro a mediados de mayo, que fue cuando el conurbano empezó a abrir un poco más y Capital Federal también. Digo, ahí No es, hubo un salto en la utilización de camas y de espacios de atención intensiva. Sí, por suerte hubo un salto muy chiquito, estábamos entre 30 y 35% y saltamos a un 40-44%, te estoy diciendo el dato en promedio de la provincia. El dato específico del conurbano no me acuerdo Sí, bien, no, pero está en bien. el conurbano estamos un poquito más. Nosotros hace algunos días hablamos con la doctora González Ayala, que es infectóloga, que entiendo que trabaja también en el equipo de asesores de la provincia de Buenos Aires. Ayer nuestros compañeros de aquí de la radio hablaron con el doctor López también, que es otro infectólogo que trabaja en el equipo de asesores del gobierno nacional. Hay como una coincidencia de que se puede salir a tener un poco de recreación, ¿no? Tengo miedo de decir running, porque hay toda una polémica alrededor de eso, pero no sé, encontrar un horario como para... Digo, ¿esto ustedes lo tienen en cuenta? ¿Se puede hacer Dejemos de lado el interior de la provincia que tiene otra realidad un poco más. Cosa. No, claro, estamos hablando, a ver, cito el ejemplo nuestro, acá en la región capital. ¿Es posible que se pueda implementar estas salidas controladas y como corresponde, digamos, ¿no? A lo Palermo primer día? ¿Se puede? Sí, yo lo que creo, si la doctora González Ayala es parte del comité de expertos que asesora la provincia, de hecho ha participado en algunas reuniones con el gobernador, y bueno, tanto ella como el doctor López son personas con mucha experiencia en los temas de infecciones, ¿no? de epidemias, pues son infectólogos, ¿no? Y me parece que, bueno, cuando plantean ese tipo de cosas, lo plantean desde una mirada, si se quiere, y con todo el respeto y sin demérito a nadie, pero con una perspectiva médica, ¿no? Y nosotros lo tenemos que ver desde una perspectiva epidemiológica, política, de gestión, tenemos que ver como una perspectiva más integral, porque en teoría, o sea, si fuera un mundo donde yo digo las cosas y las cosas pasan como digo yo, ¿no? Con una cuestión normativa, está perfecto, o sea, es bastante recomendable que podamos salir a hacer ejercicios, estar un poco en el aire libre, es saludable, no hay ninguna discusión, no hay ninguna duda sobre eso. La cuestión es, por ejemplo, la doctora González Ayala, en las reuniones que hemos tenido con el gobernador, plantea muy fuertemente el tema de la responsabilidad individual, y ese es un tema complejo, porque yo puedo hacerme cargo de mi responsabilidad individual, no puedo hacer cargo de la tuya, la de Fabián, la de la gente que está en la radio con vos. Entonces, como Estado, si nosotros la herramienta que tenemos es la apuesta simplemente a la responsabilidad individual, estamos complicados. O sea, porque no es simplemente tener información, saber qué hacer, ¿no? Hay otras cosas que intermedian las decisiones de las personas que nosotros no tenemos control. Sí, por ahí desde el Estado podemos poner algunas normas en situaciones de emergencia como esa, ¿no? Que evitan situaciones de contagio masiva, y eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que está saliendo, pero hay una situación que evita, que trata de poner alguna traba para justamente evitar el contagio masivo. Te doy un ejemplo bobo, ¿no? O sea, me parece que toda la gente que fuma, por ejemplo, ¿no? Tiene conciencia, sabe, tiene la información de, en general, los males que puede producir el uso de tabaco, ¿no? Tener esa información es súper importante, ¿no? Pero no es suficiente para que la persona tome la decisión de no voy a fumar, ¿no? Entonces, es un poco más complejo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo de la provincia y con cosas que van pasando en capital es que, bueno, a ver, me parece que estamos en una situación, y más en el periodo que estamos entrando, en el periodo invernal, bajan las temperaturas, donde suele circular con más fuerza los virus respiratorios. Tuvimos 3 meses haciendo aislamiento, una situación muy dura para todo el mundo, muy difícil, la tuvimos bancando hasta ahora. Tirar por el borde todo ese esfuerzo ahora sería la verdad que una gran picardía. Se entiende. Enio, le agradecemos la gentileza que nos atienda. Dale, a ustedes, gracias, un abrazo. Que tengas buen día. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.